cosas como esta, la Iglesia Católica sigue perdiendo feligreses cada año. Y es que ahora resulta, se lanzaron con todo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador para defender a nada más y a nada menos que a Lencho Córdoba y al Instituto Nacional Electoral. Y es que los jerarcas de la Iglesia Católica están encanijados y quieren frenar a toda costa la reforma electoral impulsada por la 4T, sin importarles estar violentando nuestra Constitución al interferir en asuntos políticos. Obviamente esto tendrá consecuencias. Al respecto, esta noticia ya llegó a Palacio Nacional y el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio. Y es que lamentablemente estos fifís están defendiendo a un organismo que le ha robado a las y los mexicanos cada año, que ha violentado a nuestra democracia, que no defiende y respeta la voluntad popular, sino que solamente busca el beneficio de sus amos. Y ojo aquí, la Iglesia Católica tiene mucho que ganar y por supuesto mucho que perder. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, una vez más la Iglesia Católica violenta nuestra Constitución y nos demuestra el por qué cada año sigue perdiendo feligreses en nuestro país. Y es que defiende intereses facciosos y a personajes corruptos como a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y habló sobre esta reforma que se estará discutiendo en los próximos días en la Cámara de Diputados para defender nuestra democracia y acabar con la clase dorada que por mucho tiempo ha vivido a costa del pueblo. Y ojo aquí, también dejar en claro que el presidente Andrés Manuel lo último que quiere es desaparecer al INE. Al contrario, busca limpiarlo, depurarlo de personajes mezquinos como Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y que el pueblo tenga en sus manos el futuro de nuestra nación. Veamos el video. Entonces también aclarar a la gente, porque hay toda una campaña de desinformación. Los que manejan el INE, que son los conservadores, corruptos, Claudio X González y compañía, que siempre han estado en los fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia, tienen una campaña engañando a la gente, sobre todo allá en las lomas, porque fui por allá y vi que en las casas habían carteles diciendo: yo defiendo al INE, no a la destrucción del INE. Bueno, Calderón fue allá a España a decir que en este mes de noviembre se acababa la democracia en México porque iba a desaparecer el INE. Aprovecho para informar que es una reforma electoral para que haya democracia. No es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones. Eso no va a desaparecer, ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores, porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude hacia adelante.
como ya lo han hecho. Entonces, regresando a la elección de Brasil, ojalá, y ahora que se está discutiendo lo de la reforma electoral, vaya una comisión de legisladores a Brasil a ver cómo es el sistema. Sí, voto electrónico, o sea, igual, porque funciona. Hay que copiar lo bueno y estoy seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es completamente cierto. La verdad es carísimo este organismo, este instituto que presuntamente debe defender nuestra democracia, pero que nos ha demostrado violentarla cada que tiene oportunidad. Lo que nadie se esperaba, y como lo digo, es que de nueva cuenta la Iglesia Católica pues hace de las suyas, como si estuviéramos en los años donde la Iglesia Católica tenía un gran poder y quería generar pues una pugna con Benito Juárez, apoyando a la invasión francesa, a los conservadores que obviamente pues estaban a las órdenes del Papa de ese entonces o de la Iglesia Católica. Hoy los machuchones de esta religión pues se lanzan con todo en contra de la reforma electoral impulsada por la 4T. Y es que de acuerdo a ellos es claramente regresiva y es un agravio a la vida democrática, como si estos opositores o como si anteriormente viviéramos en un país de lujo, en un país que respetara la voluntad popular, como si anteriormente pues viviéramos en Suiza, en Dinamarca, en Noruega, en Alemania, en estas naciones. Por eso, familia, es que pierden feligreses estos personajes que una y otra vez se quieren pasar de rosca con el pueblo. En un comunicado de prensa, la conferencia del episcopado mexicano hizo pública su animadversión en contra de la reforma electoral que impulsa el gobierno de la 4T. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes lo impulsan. Se puede leer en el comunicado. Además, la conferencia reconoció la credibilidad del INE y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. El INE tiene una gran aceptación de la ciudadanía, siendo una de las instituciones más confiables para los mexicanos. Y continúa el comunicado: la reforma electoral es claramente regresiva, más aún constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista. Desde la perspectiva del CEM, entre los agravios que implica la reforma electoral se encuentran afectaciones a la gestión presupuestal, las repercusiones en su autonomía ciudadana y en su imparcialidad partidista, por lo que en el comunicado hace un exhorto tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo para que de no poner en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática de nuestro país. Unimos nuestras voces como pastores de la Iglesia Católica en México desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común, que es un derecho propio, y con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos instituciones a través de reformar la ley constitucional, refirió la comunicación institucional. Vale la pena recordar que la relación de López Obrador con la Iglesia Católica ha sido tensa, sobre todo cuando en meses pasados terminaron la vida con dos curas en Chihuahua de la orden jesuita, acciones que le valió críticas en su estrategia de seguridad por parte de la Iglesia. Pues ahí está, familia, imagínense ustedes estos señores defendiendo a Lorenzo Córdoba, defendiendo
defendiendo lo indefendible, defendiendo los sueldos ostentosos de los consejeros del INE y estos gastos excesivos en los partidos políticos, defendiendo presuntamente la vida democrática de nuestro país cuando ellos formaron parte de los fraudes electorales en México. Es más, los alentaron. ¿Por qué no dijeron nada con Carlos Salinas de Gortari? ¿Por qué se quedaron callados con Vicente Fox? ¿Por qué no dijeron nada con Felipe Calderón? Yo me acuerdo cuando estaba chico que en la iglesia católica, cuando íbamos a misa, nos decían que rezáramos por el comandante Borolas, que lo ilumináramos y que estábamos en un momento difícil en nuestro país, pero siempre al servicio del poder. Hoy que es un gobierno diferente, un gobierno que piensa por el pueblo, ahora sí se dice que esto representa la regresión. Antes no dicen que nos estamos convirtiendo en Venezuela. Hipócritas. Ellos están defendiendo a padres que hacen de las suyas con los chiquitines, que violentan y que tienen pactos con la delincuencia, porque ha quedado claro cómo esos sacerdotes pues muchas veces tienen ahí sus que veres con estos personajes y hasta les bendicen sus artefactos bélicos con los que acaban con la vida de los mexicanos. Entonces, ¿con qué calidad moral? Yo soy católico, pero tampoco estoy de acuerdo a estas acciones que lo único que hacen es demostrarnos que estos personajes se quieren seguir pasando de rosca y quieren seguir manteniendo el poder. Por algo, familia, existe la historia y esto nos recuerda a los tiempos de Benito Juárez. Estoy leyendo este libro, Benito Juárez, el hombre y el símbolo, de Patricia Galeana, y es un vistazo a lo que ya ha dicho una y otra vez el presidente Andrés Manuel, cómo la Iglesia Católica interfería directamente en nuestra vida política y cómo lo quieren seguir haciendo. Por algo la Constitución prohíbe intervenir en política a cualquier ministerio de culto, y eso se establece en el artículo 130 constitucional, que es un principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, que orienta las normas contenidas en la Constitución. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se deben de sujetar a la ley y corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de culto. Sin embargo, familia, ojo aquí, como les platicaba, la Iglesia Católica ni cualquier religión puede participar en temas políticos, porque aquí se establece en la Constitución: los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni a realizar proselitismos a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Entonces ellos, miren, se deben de quedar calladitos. Ellos no deben de participar en estas discusiones importantes de la vida democrática y política de nuestro país. Y para que les quede más claro, pues hay que recordar esta imagen tan hermosa de la Iglesia Católica de Norberto Rivera Carrera, cómo bendice a Carlos Salinas de Gortari, este personaje que pues fue quien impuso un sistema neoliberal que perjudicó a todo el pueblo. Veamos el video. A nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari. A nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari. Bendice a nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari. Bendice a los empresarios en sus iniciativas. Bendice a los medios de comunicación y a quienes lo dirigen. Bendice a todas nuestras iglesias. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendice a todos los que se han pasado de rosca con el pueblo. Bendice a estos empresarios corruptos que dan millones y millones de pesos para frenar el bienestar de nuestro país. Bendice a todos aquellos que quieren seguir chupando del pueblo, que quieren seguir teniendo negocios millonarios a costa del sufrimiento del pueblo. Por esto, familia, las religiones siguen perdiendo creyentes en nuestro país. En la última década, en 44% de los municipios del país se registró un descenso de la religión católica. Para ser precisos, fueron 1080 alcaldías donde los feligreses cambiaron de Dios o dejaron de creer en lo divino.
La alcaldía que registró la mayor reducción porcentual de creyentes fue Puente de Ixtla, Morelos, donde los feligreses se redujeron un 41%. En 2010 había 53,000 fieles y para 2020 la cifra se redujo a 29,000. Prácticamente ha sido como una alerta, ahora que se han dado los datos del INEGI. En primer lugar digo una alerta porque sí estamos preocupados, yo creo que en todo México, sin embargo también en nuestro estado, por supuesto que nos da una alerta en relación al número de los feligreses. Los números arrojan que en Puente de Ixtla el cristianismo creció 27% y actualmente existen más iglesias de esta religión que parroquias católicas. Pues ahí está, familia, parte de esta información, y yo solamente voy a decir una cosa: ¿cómo no quieren perder feligreses si vean las posturas que toman? ¿Cómo no quieren perder feligreses si en los sermones muchos padres lanzan discursos de odio, perjudicando a un movimiento como el de la Cuarta Transformación? A mí me ha tocado escuchar a sacerdotes hablar mal de López Obrador, a pesar de que se apoya a los viejitos, a pesar de que se apoya a los jóvenes. A ellos no les interesa. ¿Cómo no vamos a estar enojados con estos personajes cuando ellos han formado parte de los abusos en nuestro país? Cuando hasta en lo que sucedió en Tlatelolco en el 68, la Iglesia Católica no quiso abrir sus puertas para que los estudiantes ahí se refugiaran, sino que permitió que arriba, en los techos de la capilla que se encuentra ahí en la Plaza de las Tres Culturas, se pusieran ahí miembros del ejército a tirar a todos los que se encontraban en la plaza. Por este tipo de acciones es que estamos cansados, y si no cambian su manera de pensar, pues estoy seguro que seguirán perdiendo y perderán relevancia en nuestro país. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.